Damos la bienvenida a esta comisión a doña Silvia Soriano, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos cuando usted esté preparada. Muchas gracias. Gracias. Nada, disculpen los minutos de retraso. Bueno, quería empezar, en primer lugar agradeciendo a la comisión que haya contado conmigo y que estén aquí escuchándome. Sí que es cierto que quería dejar constancia de la brevedad de la convocatoria que nos ha impedido preparar, creo que adecuadamente, la intervención, ¿no? Ha sido como con muy poco margen, pero bueno, se hará lo que se pueda. Yo he pensado, teniendo en cuenta que me dedico al derecho constitucional, en organizar mi intervención sobre todo enfocada en la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos al respecto de la cuestión que nos ocupa. Por lo tanto, me he organizado la intervención para ir de lo más general a lo más específico del borrador que se me ha hecho llegar. Por una parte, quería empezar hablando de esto de lo más general a lo más específico, diciendo lo que dice el borrador, ¿no? el proyecto. Dice muchas cosas. Yo había destacado, así como para empezar, directamente la palabra concordia, ¿no? Que si acudimos a la RAE, hace referencia de las distintas acepciones que tiene a conformidad y a acuerdo. No tengo muy claro hasta qué punto podemos estar hablando de conformidad y de acuerdo con el proyecto que se presenta. Pero yo muchas veces a mi alumnado lo que les digo cuando vemos normas es que a veces es más importante lo que la norma no dice que lo que dice. Y también me ha apuntado cosas que no dice esta propuesta. No habla de golpe de Estado, no habla de dictadura, no habla de violencias sexuales, no habla de perspectiva de género, no habla de bebés robados, no habla de Naciones Unidas y no habla de ayudas a las víctimas. Básicamente a mí me ha dado la sensación, leyendo la propuesta, que es una ley derogatoria. Y bueno, repasando otras leyes en otras comunidades autónomas, me ha parecido que incluso era más honesta la opción que habían hecho en Cantabria, que directamente era una derogación, ¿no? Al menos eso, me parecieron más honestos. Esta propuesta se asemeja más. Incluso la de Comunidad Valenciana es peor, podríamos decir, pero bueno, se asemeja más a la de Comunidad Valenciana, que yo como valenciana aseguro que ahora mismo no hay ningún modelo a seguir. Siguiendo de lo general a lo concreto, voy a empezar con algunas posiciones al respecto que se han dicho desde Naciones Unidas, porque entiendo que cuando hablamos de garantía y de cumplimiento de los derechos humanos es a los organismos internacionales que se encargan del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos a donde hay que mirar, ¿no? Cuando lo que nos interesa efectivamente es esa garantía y esa efectividad de los derechos. Quería comentar en primer lugar la posición relativamente reciente, de 30 de abril de 2024, de relatores de Naciones Unidas, del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que se posicionaron sobre los proyectos de leyes similares que se estaban haciendo en otras comunidades autónomas, en Aragón, en Castilla y León y en Comunidad Valenciana. Simplemente he destacado algunas pinceladas de esta posición que tomaron estos relatores especiales, porque creo que viene muy al caso, ¿no? Viendo el proyecto. En primer lugar, critican de estos proyectos que no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista. Se habla de sostenimiento incierto de las medidas que se prevén en la ley porque no se hace referencia a ayudas y a subvenciones. También habla de que esta protección bajo el mismo régimen de distintas víctimas de distintos tipos de delitos lo que provoca es una invisibilización, una obstaculización de los derechos de verdad, justicia y reparación, y de algún modo desvirtúa el objetivo de las normas que se refieren a la memoria. Dicen literalmente, y leo, el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y o violaciones cometidas por diferentes actores estatales y no estatales a lo largo del siglo XX. Y recuerdan
Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial y todas las entidades del Gobierno, cualquiera que sea su nivel, nacional, regional o local, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos. Los relatores hacen referencia a distintos convenios y pactos de derechos humanos que están suscritos por España, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, informes previos, la Convención contra las desapariciones forzosas y habla también de que el derecho a la verdad, tal y como lo reconoce el derecho internacional, es un derecho individual y colectivo, por lo tanto tiene esta doble vertiente. Por otra parte, quería hacer referencia también al informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que hizo sobre España en julio de 2014. Es decir, han pasado 11 años ya y, bueno, releyendo este informe me ha parecido interesante traer algunas de las cuestiones que plantea, ¿no? Recomendaba, hace 11 años, el compromiso con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a la coordinación entre instituciones, entre los distintos niveles territoriales, a la asignación de los recursos necesarios, a evitar disparidades profundas en las leyes relevantes al tema entre niveles autonómicos y nacional para asegurar una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas. Hacía referencia a los símbolos y a los monumentos franquistas, a los esfuerzos realizados en materia de educación, en memoria histórica y en derechos humanos, a la necesidad de formación, a la necesidad de ampliar los estudios existentes y, por supuesto, y esto nunca se cumplió, a privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía, que obstaculiza todas las investigaciones y acceso a la justicia. Me gustaría también leer literalmente de las consideraciones generales iniciales que se hacen en el informe, el punto 9, que dicen: han predominado discursos que opacan estas complejidades. Tratan todas las violaciones como una amalgama de hechos violentos ocurridos en el marco de una contienda y tensiones entre dos bandos opuestos, y parten de una posición deliberadamente difundida por el franquismo durante décadas que impidió una confrontación abierta y directa con el pasado. Este intento por asumir simetrías en el comportamiento de los diferentes bandos, junto con lo que indiscutiblemente ha sido, aún hoy, un tratamiento asimétrico de las víctimas, ha politizado el debate, contribuido a la asimilación de las reivindicaciones de las víctimas con afiliaciones políticas y partidarias en detrimento de una consideración de derechos. Bueno, me parece que no puede estar más de actualidad, ¿no? Para la cuestión que nos trae aquí. Estamos hablando de un informe de hace 11 años. Yo que tengo como mucha obsesión siempre que hablo con poderes públicos de la necesidad de evaluar las normas y las políticas públicas cuando deberíamos estar 11 años después evaluando si estas recomendaciones del relator especial se han cumplido o no, lo que estamos haciendo es involucionar y retroceder más de 10 años. Yendo un poco más a lo concreto, para intentar ceñirme al tiempo que me han dado, quería hacer referencias a algunos de los apartados y del texto de la propuesta de ley. Por una parte, en primer lugar, simplemente en el apartado 1 de la exposición de motivos entiendo que es una errata, pero hacérselo ver, cuando se hace referencia a que al Estado social y democrático dice de derechos, lo que dice la Constitución en el artículo 1.1 es de derecho, simplemente lo apunto. Habla de proceso de reconciliación. Bueno, no sé, yo creo que es una visión de lo que pasó en la transición, pero nada más lejos de la realidad. Habla de la transición internacionalmente reconocida, cuando estamos hablando de más de 300 personas asesinadas que nunca fueron reconocidas como tales, y lo que es internacionalmente reconocido es la vulneración de los principios internacionales del derecho, los principios de Nuremberg. No estamos hablando de nada muy moderno, precisamente por la Ley de Amnistía. Se reconoce a las víctimas del terrorismo, que tienen una ley específica, y luego, además, no hay ninguna medida en el texto de la ley que se refiera, ¿no? a estas víctimas en concreto. Se refiere también a los daños ocasionados por minorías violentas, y yo me pregunto qué pasa con los daños ocasionados por las mayorías violentas y por el Estado. Se dice, me ha sorprendido mucho, que nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Yo pensaba que hablábamos de investigación y de verdad, no de relato. Se habla, por supuesto, de la libertad de opinión y de cátedra,
que evidentemente deben ser respetadas, pero evidentemente siempre dentro del respeto y la defensa de los derechos humanos. Y también me ha llamado mucho la atención que se habla de el sufrimiento padecido por España y los españoles durante los sombríos periodos reseñados con anterioridad. Y quería traer esto, lo tengo en mi despacho, es la Constitución española de 1931. Si estamos llamando sombrío periodo a un periodo constitucional, con una Constitución legítimamente redactada por unas Cortes Constituyentes, me parece que estamos confundiendo muchas cosas. Más allá de la exposición de motivos, quería hacer constar, que entiendo que lo saben, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Constitucional bueno, lo ha comunicado en prensa, pero todavía no podemos leer los autos. Ha admitido a trámite recursos de inconstitucionalidad, uno con fecha de 27 de mayo y otro con fecha de 11 de junio, y ha suspendido la vigencia de algunas leyes en algunas comunidades autónomas. Esto no significa que sean inconstitucionales, pero podría ser interesante tenerlo un poco como en mente, ¿no?, a la hora de trabajar en esto. Concretamente, los artículos que tiene este proyecto de ley, que se asimilan mucho a los ya suspendidos, serían el artículo 4. Señora Soriano, perdón, ya ha concluido su tiempo, debe ir finalizando. Finalizo ya. El artículo 4, la disposición transitoria, la disposición derogatoria. Apuntar simplemente, el artículo 7.2 habla de promover y facilitar, esto lo he dicho muchas veces en esta Asamblea, no solo con esta ley. Yo soy muy partidaria de verbos evaluables, lo de promover y facilitar es difícilmente evaluable. El artículo 8 parece incorporar una dilación indebida, el artículo 11.1a habla de familiares hasta tercer grado de consanguinidad, creo que es un problema, porque estaríamos hablando de primos y sobrinos nietos cuando estamos hablando de víctimas que en muchas ocasiones eran jóvenes, que no tenían hijos directos, etcétera. El artículo 11.6 habla de la oposición de otros familiares, no queda muy claro efectivamente cómo va a operar esta oposición de los familiares y dónde queda el deber del Estado en perseguir delitos. Y finalmente, un último apunte, que simplemente lo apunto. Yo he trabajado mucho en la igualdad territorial, en eso hice mi tesis doctoral, en las desigualdades de derechos entre las personas en función de la comunidad autónoma donde residían. Esta ley es un ejemplo de ello, ya se ha sido advertido por la ONU que lo que vamos a conseguir son derechos distintos en distintas comunidades autónomas, en unos reconocidos y en otros no. Nada, gracias. Muchas gracias. Seguidamente, en el turno de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Fernández Cordero por un tiempo máximo de 2 minutos por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya, señora Soriano. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que ha sido muy clarificadora y creo que espero que el resto de grupos parlamentarios, sobre todo los 2 grupos parlamentarios que han propuesto esta vulneración de derechos llamada Ley de Concordia, intenten por lo menos rectificar o ver cuáles son lo que esta ley intenta, ¿no?, que es, como usted bien ha dicho, es una ley derogatoria en la que además no se reconoce ni siquiera que en Extremadura hubo campos de concentración, se eliminan los censos de las víctimas, efectivamente no se habla en ningún caso de la violencia que sufrieron las mujeres ejercidas durante la época y de la dictadura y un largo etcétera. Además, usted bien lo ha dicho y creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Esta Ley de Concordia también habla de una transición y de una romantización de la transición, porque sabemos que fue un mito. Fue un mito porque más de entre 300 y 500 personas fueron asesinadas y no fue una transición pacífica. Además, creo que también, y aquí creo que usted a lo mejor conoce bien, que es el tema de que, bueno, que en las leyes de memoria efectivamente se habla de justicia, verdad, reparación, pero que sabemos que por la querella argentina estos no se pueden dar porque con la ley de amnistía nos topa con muchas de las leyes con las leyes de memoria democrática, que simplemente defenderlas es defender los derechos humanos, pero que ni siquiera podemos investigar los verdugos ni permitir, ¿no?, que ningún responsable franquista sea juzgado ni indemnizar de manera real a las víctimas. Esta ley, como usted bien ha dicho, no recoge a las víctimas de Estado, intenta hacernos olvidar lo que pasó en Extremadura y también el Tribunal Constitucional, como ha puesto en otras comunidades,
puede tumbar varios de los preceptos de esta ley de concordia. Precisamente, y con esto ya termino, que venga de dos partidos que lo único que hacen es defender la Constitución, que yo creo que simplemente no se la han leído, porque contraviene bastantes puntos de nuestra propia Constitución, de la Constitución del 78, y por eso esta ley de concordia espero que, por lo menos tal y como está, que no salga. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos el señor Sánchez Ocañavara. Gracias, presidenta. Nada, únicamente agradecer a la señora Soriano su exposición legal y constitucional del borrador y bueno, con decirle que contamos ambos partidos con un equipo jurídico detrás y el borrador, pues una vez que vea luz, pues esos errores que usted ha señalado y algunos otros que seguro que se nos ha pasado tanto a ustedes como a nosotros, pues que se solventarán, y al señor Cordero, pues a su pesar, decirle que el texto pues seguirá adelante. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Torrado, perdón. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Soriano, por acompañarnos hoy en esta comisión y por su valiosa intervención desde el campo del derecho constitucional y los derechos humanos. Apreciamos enormemente su enfoque técnico y académico y su capacidad para ayudarnos a interpretar con rigor jurídico el texto de esta ley. Y como bien ha comentado, muchas veces es más importante lo que no figura en la ley que lo que en ella se refleja. Y en este texto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, notamos mucha ausencia. Partimos de una convicción clara que esta llamada Ley de Concordia no responde a la necesidad real de la ciudadanía extremeña ni a un vacío legal. Muy al contrario, y estoy de acuerdo con lo que usted nos ha dicho, que lo que deroga lo que busca es derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2019 como único objetivo, que esta sí garantizaba la reparación, el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del franquismo. El nuevo texto, a nuestro parecer, debilita los principios fundamentales de nuestra democracia, incluyendo una interpretación ambigua y peligrosamente equidistante del pasado más reciente. Y nos preocupa profundamente la colisión de esta ley con el marco constitucional y con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos y memoria democrática. Y por ello me gustaría plantearle la pregunta de que si usted considera que este texto es plenamente conforme a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de memoria, reparación y, como hemos estado hablando en esta comisión, de la protección de los derechos fundamentales. Y, sin más, muchas gracias de nuevo por su análisis, por su asistencia y que, sin duda, se ha visto muy enriquecida en este proceso legislativo. Muchas gracias, señoría. En último turno tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor León. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la profesora Soriano por su comparecencia en la mañana de hoy aquí, en esta comisión. Recordarle que no se ha hecho ninguna matización ni ninguna reforma de la Ley de Memoria Histórica. Lo que se hace es una propuesta, que no proposición, una propuesta de ley de dos grupos parlamentarios acerca de impulsar una ley de concordia. No se viene a sustituir ni se viene a matizar. Es un compromiso que se tuvo por parte de este grupo parlamentario de derogar la ley vigente y de intentar profundizar en lo que es el reencuentro, la reconciliación, en definitiva, la concordia, ¿no? Mire, el que se haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España no significa, y que se haya suspendido la aplicación de algunos artículos de la Ley de Valencia, de la Ley de Concordia de Valencia, no significa que haya una cuestión de inconstitucionalidad o causa de inconstitucionalidad en esa ley. Ya determinará el Tribunal Constitucional en su momento. Por lo tanto, aquí, cuando se hacen afirmaciones gratuitas de que esto es inconstitucional, pues ya veremos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Segunda cuestión. Cuando habla del informe de la ONU, ¿me puede decir qué departamento, qué sección de la ONU ha encargado ese informe? ¿O estamos hablando de un informe encargado por el Gobierno de España acerca sobre estas leyes de concordia? O sea, ¿es un informe oficial? ¿Es vinculante? ¿Es un informe oficial? ¿Es vinculante este informe? ¿O se trata de recomendaciones
realizada por 3 voluntarios sobre un informe encargado por el Gobierno del señor Sánchez. Porque, claro, dar naturaleza a ese informe como si fuera de la ONU, pues creo que es un poco atrevido. En segundo lugar, también decirle, nosotros no... O sea, usted califica de que esta ley es una involución. Yo le respeto muchísimo su opinión, ¿no? Para nosotros es un avance hacia la reconciliación, la concordia, en definitiva, a superar una etapa gris de nuestro pasado. Y, por cierto, usted saca una Constitución bueno, yo, insisto, le respeto muchísimo, pero hay demasiadas personas que tienen una concepción demasiado idílica de la Segunda República. Y, claro, cuando se habla de etapas sombrías de nuestro pasado, pues a lo mejor uno se pudiera estar refiriendo a que en esa Segunda República también hubo episodios desgraciados, tristes y, por supuesto, rechazables de toda índole, ¿no? Bueno, tampoco nosotros hablamos de bandos. Usted habla de bandos y habla de simetría de bandos. No queremos porque lo que queremos es precisamente avanzar. Y una última cuestión, señora presidenta. ¿Usted cree que cuando en el artículo 5 se dice que serán reconocidas aquellas personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de otra índole o condición, también se están reconociendo a las de índole religioso, de género, de orientación sexual, etcétera? ¿Están incluidas o no están incluidas cuando se habla de otra índole? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Cerramos el debate por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra la señora Soriano. Vale, gracias, presidenta. Voy rápido, porque en 5 minutos... bueno, con respecto a lo que comentabas desde el Grupo Parlamentario de Unidos por Extremadura, claro, el tema de que la existencia de la ley de amnistía que ha impedido la investigación de otros delitos, no solo es por la querella argentina, lo de la querella argentina ha sido como una forma de encontrar el hueco, ¿no? Pero tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional en distintas resoluciones han dicho que no se pueden investigar precisamente por esto. Pero precisamente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 6º informe periódico a España, en el 2015, en el apartado 21, habla expresamente de la necesidad de derogar esta ley. He citado varios informes de Naciones Unidas, de organismos del Comité de Derechos Humanos, por esta cosa que dicen ustedes de que los relatores especiales de Naciones Unidas son voluntarios, ¿no? Bueno, respecto a la intervención de la diputada del Partido Socialista, sí que es cierto que a mí me gustaría destacar que la ley anterior, aunque evidentemente cumplía mejor con los estándares internacionales, le ha faltado también cumplimiento efectivo, y yo, que soy la pesada de la evaluación, ¿no? y que nos acostumbremos a evaluar las leyes y a mejorarlas, ¿no? Hablaba de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de memoria. Hay muy poco, precisamente por la ley de amnistía. Los recursos de inconstitucionalidad se han basado en cuestiones competenciales, bueno, en mi opinión, un poco justas, porque sí que es verdad que tampoco he leído el recurso. Y luego en vulneraciones del artículo 10, hablando de la dignidad, artículo 15 de la Constitución sobre vida, integridad física y moral. Veremos a ver qué resuelven, efectivamente. Yo lo he dicho, el hecho de que se suspendan las normas no significa que la resolución final sea de inconstitucionalidad. Ese es en lo que se han basado los recursos. Y luego, bueno, de todas formas, yo he insistido en que más que una cuestión de inconstitucionalidad, de lo que estamos hablando es de una cuestión de no cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos. Yo siempre tengo la esperanza cuando vengo a esta casa, que es la casa que nos representa a todas las personas que vivimos en Extremadura, que se persiga un objetivo de cumplimiento y garantía de los derechos humanos, y en ese sentido he intentado hacer mi aportación. Se dice que este texto no es una sustitución de la ley anterior, pero la deroga. No lo sé. Bueno, hablar de la vinculatoriedad de los informes de la ONU. En general, la mayor parte de las resoluciones que hace la ONU son lo que llamaríamos soft law, son informes, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hasta ahora, en general, todo el mundo sentía cierto respeto por lo que Naciones Unidas decía, ¿no? Salvo que seas un genocida como Netanyahu, pues hasta ahora esto no lo creíamos, ¿no? Parece que ahora esto ya no. Este texto que yo he
he leído de los relatores especiales, aunque ustedes le llamen voluntarios, son relatores especiales de Naciones Unidas nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. Pero no solo he citado ese texto, sino que he citado directamente informes que sí son de organismos, por así decirlo, dentro de los periodos de sesiones de evaluación, cuando ha tocado evaluar los convenios internacionales que están suscritos por España, también los he citado, algunos de ellos. Bueno, que el hecho de que durante el periodo en el que estuvo en vigor, el periodo constitucional de la Segunda República, ocurrieran cosas malas, no significa que haya que meter en un mismo saco lo que ocurrió durante un periodo constitucional y democrático que lo que ocurrió tras un golpe de Estado y una dictadura. Es decir, yo creo que el que sigamos intentando medir con el mismo rasero los dos periodos, creo que ya debería estar superado. Pero parece ser que no. Respecto a lo que usted decía del artículo 5, que si no están incluidas todas las víctimas. Yo una de las cuestiones que se dice mucho, sobre todo cuando hablamos de género, es que lo que no se nombra no existe. Y todas las personas que han estudiado cuestiones relacionadas con los derechos humanos han hablado de la falta de universalidad de los derechos. Y esto es evidente, por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas, que, como digo, es un poco la referencia siempre en la garantía de los derechos. A pesar de que tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, se han ido haciendo convenios y pactos específicos por las personas desaparecidas, por la igualdad de género, contra la discriminación racial, porque esta aparente universalidad no es tal. De todas formas, este igual podría ser otro debate en torno a la neutralidad y la universalidad en general del derecho, que seguro que no me da tiempo a abordar ahora mismo. Pues muy bien, muchas gracias, señora Soriano. Le damos las gracias por su comparecencia y, si le parece, vamos a pasar a la siguiente.